Vamos con la última equivalencia. 5.5 implica 5. Acuérdense que 5 es la versión original del quinto postulado. Lo que nos dice es si dos rectas coplanares A y B son cortadas por una tercera y forman ángulos colaterales internos que suman menor que pi, entonces las rectas se van a intersectar de ese lado. Ok, entonces nuestra hipótesis, sean A y B dos rectas, AB una recta transversal a A y B tal que los ángulos alternos colaterales alfa y beta suman menos de dos ángulos rectos. Vamos a dibujarlo, entonces voy a mi dibujo, voy a escribir en negro todo y ahorita vamos a cambiarle un poco los colores. Entonces lo que voy a hacer es, tenemos una recta A y luego tengo a otra recta. Voy a escribir primero la recta AB, que le voy a llamar. Entonces esto vamos a ponerle aquí A y aquí un punto B. Y voy a escribir nuestra recta B, nada más así. O sea, no quiero intersectar a A para nada, porque lo que queremos demostrar pues es que sí se intersectan. Entonces nada más voy a hacer eso. Lo único que voy a hacer, además de pues es marcar los ángulos colaterales internos. Entonces vamos a llamarle a este alfa y a este vamos a llamarlo beta, y nuestra hipótesis es que alfa y beta suman menos, aquí voy a colocar la hipótesis, es que alfa más beta es menor que pi, ¿no? Suman menos que dos ángulos rectos. Lo que quiero demostrar, acuérdense, es que B y A tienen que intersectarse. Entonces, y de este lado, justamente del lado donde viven alfa y beta, voy a escribir lo que queremos demostrar. Entonces queremos demostrar que las rectas A y B se intersectan de ese lado. Y voy a hacer lo siguiente. Vamos a trazar un punto, bueno, vamos a elegir el punto A1 en la recta que contiene a este vértice A, o sea, es decir, en la recta A, de tal forma que A1 mida lo mismo que AB. Voy a marcar de rojo para recordar que los del mismo color miden lo mismo. Entonces voy a colorear AB de rojo y entonces, como si ustedes pararan la punta de su compás de este lado, abren hasta B y trazan ese punto hacia la recta A. Y a ese punto le llaman el punto A1. Entonces tenemos A1. De forma que pues este pedazo, el A1, mide lo mismo que AB. Tenemos eso. Y voy a marcar el lado BA porque ahí tengo un triángulo y es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales. Y entonces el triángulo isósceles lo que me dice cuando tiene dos lados iguales, acuérdense que vimos la proposición 5 que me decía entonces también tiene dos ángulos iguales. ¿Qué ángulos? Los que son opuestos a los lados iguales. Entonces voy a tener este ángulo que ya no va a ser beta, o sea, este coloreado aquí. Vamos a llamarle a ese ángulo alfa 1 y entonces va a ser igual a este ángulo que está aquí. Vamos a llamarle también alfa 1, lo coloreo también. Y entonces tenemos alfa 1. ¿Qué comparación hay con alfa 1 y con beta? Bueno, pues en mi dibujo beta es más grande que alfa 1, pero podría ser que a lo mejor mi beta ya fuera más pequeño que alfa 1. Si fuera más pequeño o igual que alfa 1, ya terminamos. ¿Por qué? Porque si beta y alfa 1 fueran iguales, entonces la recta B sería la recta BA1. Y entonces pues se intersecta con A en el punto A1. Ya acabamos. Si beta fuera más pequeño que alfa 1, eso quiere decir que esta recta B se va a quedar dentro de este triángulo BA1. Eso quiere decir, bueno, si mi lado BA1, perdón, se intersecta con A, pues entonces la recta que quede por dentro, cualquier recta que quede por dentro, también va a intersectar a la recta A. Y entonces ya habríamos terminado. Pero como en mi dibujo vemos, no terminamos porque todavía beta es más grande, así está en mi dibujo, pues lo que voy a hacer es encontrar otro punto A2, de tal forma que ahora A2, A1, A2 mida lo mismo que lo que mide A1B. Es decir, voy a marcarlo ahora con verde, entonces pongo la punta de mi compás en A1, abro hasta B, y entonces mi compás lo traslado y me encuentro con un punto A2,
Déjenme ponerlo de otro color para que se vea. Entonces aquí tengo un punto A2 de tal forma que A1, A2 mide lo mismo. Este sí lo pongo de verde para que se vea igual. Mide lo mismo que A1B. Y entonces tengo otro triángulo isósceles, ¿no? Tengo el triángulo que está formado por los dos lados verdes y ese lado negro. Y tengo, observen lo siguiente, que otra vez tengo otros ángulos. Voy a marcar este ángulo. Vamos a marcarlo también de rojito, lo rellenamos. Esto es, vamos a llamarle alfa 2. Y este también va a ser igualito, ¿no? Porque es un triángulo isósceles, entonces va a ser alfa 2. Otra vez veo, si alfa 1 más alfa 2 ya es más grande que beta o igual a beta, terminamos, por la misma razón que antes. Si no, pues continuamos con este proceso. ¿Cuál es el proceso? Pues traza otra vez un punto, voy a ponerlo nuevamente de azul esta vez. Entonces voy a decir, bueno, traza, pon el lápiz, la punta del compás en A2, mide lo que mida B y entonces toma un punto sobre la recta. Aquí ya no me va a alcanzar mi recta, déjenme prolongar la recta A. Entonces tenemos hasta ese punto. Le vamos a llamar ese punto A3 de forma que este lado, el B2A2, mide lo mismo que este pedazo que está aquí. Y tengo otra vez un triángulo isósceles y entonces 1, y fíjense lo que ya pasa aquí en mi dibujo. Bueno, déjenme hacerlo un poco mejor porque esto está quedando horrible. Entonces, déjenme ponerlo así. Entonces, si se fijan en mi dibujo, ya este ángulo hace que el ángulo beta ya quede dentro. Entonces, déjenme pintarlo de azul estos nuevos ángulos, de verde, perdón, estos nuevos ángulos. Vamos a llamarle alfa 3. Y este también es alfa 3. Y entonces yo ya observo que la suma del azul, el rojo y el verde ya atrapan a beta. Y entonces ahí ya puedo asegurar, pues entonces sí, la recta B intersecta a la recta A. ¿Qué pasa si mi dibujo hubiera sido aún más que no pasara que al alfa 3? Pues le sigo. Alguien podría preguntar, ¿y qué tal si nunca acabas? O sea, ¿cómo afirmas que si terminas, que en algún momento la suma de estos ángulos que estás formando, si terminan? Pues justamente va a ser la siguiente proposición, lo siguiente que escribamos. Pero vamos a apuntar antes de que se nos olvide como que este proceso. Entonces lo que escribimos es sea A1 un punto en la recta que contiene a A, tal que mide lo mismo a A1 con AB. Y vamos a trazar el segmento BA1 y entonces lo que se nos forma pues es el triángulo isósceles y podemos decir que hay dos ángulos iguales, que fue a los que llamamos alfa 1. Si terminamos el proceso, si ese alfa 1 atrapa a beta, ya terminamos, ahí nos quedamos y ya demostramos lo que queríamos. Pero si no, pues seguimos haciéndolo. Entonces es lo que apunté, sea A2 en A1, tal que A1, A2 mide lo mismo que BA1 y ese triángulo es isósceles, entonces tenemos dos ángulos iguales alfa 2. Si terminamos nos detenemos, si no, continuamos con ese proceso. ¿Cómo sabemos que vamos a terminar? Vamos a regresar entonces al dibujo y vamos a observar el triángulo A1, A2B. Entonces el que está formado por dos lados verdes y uno azul y tiene los dos ángulos iguales, alfa 2. Entonces si yo observo ese triángulo, vamos a tener que por 5.5, acuérdense que 5.5 me dice, mira, este ángulo más estos dos tiene que ser igual a pi. Los ángulos internos de un triángulo suman pi. Eso es lo que me dice 5.5. Entonces, este ángulo negro que está aquí, si ustedes se fijan, pues es pi menos alfa 1. Acuérdense que todo esto es pi, pero entonces le quito alfa 1 y me queda pi menos alfa 1. Entonces voy a escribir aquí esta parte, que sería entonces pi menos alfa 1 es más 2 alfa 2 es igual a pi. Eso es lo que me dice, acuérdense que es 5.3. Entonces tengo esa parte. Elimino pi y
voy a despejar como que este alfa 1, bueno, lo paso de un lado y entonces lo que me queda es que 2 alfa 2 es igual a alfa 1. Pero observen que eso también lo puedo hacer con el siguiente triángulo. El siguiente triángulo es el que tiene 2 azules y uno negro y tiene 2 ángulos verdes iguales. Voy a tener que este ángulo es pi menos alfa 2. Entonces, esto es con el triángulo, déjenme anotar aquí, el triángulo A1, B, A2. Esto es lo que tenemos aquí. Luego, si me fijo en el triángulo A2, A3B, voy a tener ahora que pi menos alfa 2 más 2 alfa 3 tiene que ser igual a pi. Lo quito. Entonces, quitamos este pi, lo podemos restar. Y lo que nos queda es que 2 alfa 3 va a ser igual a alfa 2. Ah, pero yo tengo que alfa 2, acuérdense que 2 veces alfa 2 es igual a alfa 1. Es decir, de aquí voy a tener que alfa 2 es igual a alfa 1 entre 2. Entonces aquí puedo sustituir, pues si tengo que alfa 2, entonces esto es lo mismo que alfa 1 entre 2. Pero entonces eso quiere decir que alfa 3 es igual a alfa 1 entre 2 a la 2. O sea, bajé este que está multiplicando, pasa dividiendo y no lo escribo como 2 por 2, 4, sino lo escribo como 2 a la 2. Entonces, voy a tener alfa 3 es igual a alfa 1 sobre 2 a la 2. Pero si sigo mi proceso, voy a tener otra vez un nuevo isósceles y este ángulo que está aquí ahora va a ser pi menos alfa 3 y hago lo mismo de este lado y entonces me va a quedar que 2 alfa, alfa 4 va a ser igual a alfa 3. Y entonces, pero yo sé que alfa 3 es alfa 1 entre 2 a la 2 y entonces me va a quedar que alfa 4 es igual a alfa 1 entre 2 a la 3. Es decir, si yo sigo mi proceso, porque a lo mejor puedo seguir con el siguiente punto A4, a lo mejor funciona, pero a lo mejor no tengo que hacer muchos más pasos, digamos que hicimos n pasos, entonces lo que voy a tener es que alfa n va a ser igual a alfa 1 entre 2, y si se fijan aquí lo que está pasando es que está restando un índice. Aquí es 3, acá es 2. Entonces voy a tener aquí n menos 1. Entonces alfa n va a ser igual a alfa 1 entre 2 a la n menos 1. Y lo que afirmamos va a ser que en algún punto, en algún paso n, me voy a detener. O sea, no me puedo seguir infinitamente construyendo triángulos isósceles. Yo digo que no se puede. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a decir, supongamos que no, supongamos que sí, tú te sigues infinitamente y no atrapas a beta nunca. Entonces, vamos a apuntarlo. Después de que continuemos con este proceso, vamos a apuntar lo que hicimos para obtener que alfa n es igual a alfa 1 entre 2 a la n menos 1. Y entonces vamos a decir, bueno, observamos el triángulo A1, A2B, que fue lo primero que hicimos, y por 5.5 tenemos que la suma de sus ángulos internos es igual a pi, y entonces ahí me va a quedar que el ángulo A2, A1B más alfa 1 es igual a pi, de donde sale que alfa 1 es igual a 2 alfa 2. Y entonces con ese razonamiento lo aplicamos a todos los triángulos. Vamos a llegar que alfa n es igual a 2 alfa n menos 1, pero alfa n más 1 es alfa n es igual a alfa 1 entre 2 a la n menos 1. Y entonces lo que llego es a tener, lo que habíamos escrito, que alfa n es igual a alfa 1 entre 2 a la n menos 1 para toda n en los naturales. O sea, en cualquier paso va a ocurrir eso. Entonces, yo afirmo que va a existir un paso, un n, en donde nos vamos a detener. O sea, es una cantidad finita. Pueden ser muchísimos pasos, pero en alguno me detengo. Porque esa suma de todos esos angulitos van a comerse a beta. Entonces, ¿qué pasa si no? Si no,
vamos a tener esa suma, que ya lo escribí con este símbolo de suma. Vamos a tener que, voy a poner desde 0 para que en lugar de tener 2 a la n menos 1, tenga n. O sea, si ustedes se fijan, en el paso 1 me queda alfa 1 entre 2 a la 0. Entonces es lo mismo que si yo en lugar de empezar con n igual a 1, empiezo con n igual a 0, nada más escribiendo alfa 1 entre 2 a la n. ¿Por qué quiero escribirlo así? Bueno, pues porque lo que voy a ver es que esa es una serie geométrica. Esa va a ser una deuda para su maestro de cálculo. Entonces, ahorita les digo exactamente dónde está la deuda. Entonces, vamos a tener que, o voy a suponer que sumo todos con todos los naturales, por eso me detengo, bueno, más bien nunca me detengo, por eso el símbolo de infinito. Y voy a suponer que la suma de todos esos siempre va a ser menor que beta. Aquí puse igual y no es, bueno, sí, vamos a poner un menor o igual, porque pues es infinito. Y entonces, ¿qué sucede? Pues esa es una serie geométrica, como les decía, y la deuda es que el de cálculo en algún momento les va a demostrar que las series geométricas son convergentes siempre y cuando la razón es lo que está elevado a la n, y aquí lo que está elevado a la n es 1 entre 2, un medio. Siempre y cuando esa razón sea menor que 1, entonces esas series convergen. ¿Y a dónde va a converger esta serie? Específicamente a 2 alfa 1. Entonces voy a sustituir esa serie por 2 alfa 1. Lo que estoy diciendo es que 2 alfa 1 es menor o igual que beta. Entonces voy a tener que alfa más 2 alfa 1 es menor o igual que alfa más beta. Esto es nada más sumando alfa y no altera la desigualdad. Y entonces, ahora sí, por 5.5 vamos a regresar al dibujo. Por 5.5, si yo veo el primer triángulo, el ABA1, voy a tener que alfa más 2 alfa 1 tiene que ser igual a pi, porque es un triángulo y son sus ángulos internos. Entonces esto tiene que ser igual a pi. Y por hipótesis lo que nosotros tenemos es que alfa más beta es menor que pi. Eso quiere decir entonces, acuérdense, esto es menor que pi, pero habíamos visto, yo escribí que alfa más 2 alfa 1 es menor o igual que alfa más beta. Esto es lo que escribí en el escrito, tal cual. Entonces, lo que voy a tener es que alfa más beta es mayor o igual que pi, pero a la vez es menor que pi. O sea, es decir, tengo juntando esta y juntando esto, tengo lo siguiente: pi es menor o igual que alfa más beta, que es menor que pi. Entonces voy a decir, mira, pi es estrictamente menor que pi. Eso no puede ser, eso es una contradicción. ¿De dónde viene la contradicción? Pues de suponer que nunca me detengo, que sigo mi proceso y que sigo encontrando ángulos alfas que nunca le ganan a beta. Entonces, eso es una contradicción, lo escribimos. Entonces tenemos por 5.5, alfa más 2 alfa 1 es igual a pi, que son los ángulos internos, y por hipótesis alfa más beta es menor que pi, entonces pi es menor que pi, lo que es una contradicción, y por lo tanto sí me detengo en algún punto. O sea, sí existe un paso que le llamamos el n mayúscula, donde me detengo. Y eso quiere decir que la recta que contiene AB y forma el ángulo beta con AB está contenida en el triángulo ABAN. Por lo tanto, esa recta intersecta a la recta A, a la original, y con eso terminamos nuestra demostración.